Buenas noches para todos. ¿Quieren, por favor, abrir sus Biblias a Hechos? El libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1. Ya lo hemos leído en el pasado, pero desde el versículo 1 para tener el contexto completo. Hechos 3, versículo 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: «Míranos». Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda». Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando el ácido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muertes al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos». Vamos a orar. Padre, hoy con esta lectura, Señor, queremos que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra entre muy adentro de nuestro ser, de tal forma que atesoremos esta verdad que tenemos aquí enfrente y que la pongamos por obra, que esta verdad nos llene de gozo, de júbilo, de el futuro que se viene para nosotros. Te pedimos, Señor, que este tiempo de predicación tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que además de entender cada palabra de esta, podamos inclusive predicarla a aquellos que no han conocido la verdad de tu Hijo Jesucristo. Y esto te lo pedimos en el nombre, en su nombre. Amén. Esta semana probablemente muchos escucharon acerca de lo que sucedió en Texas. Un hombre entró y asesinó a varias personas en un centro comercial. Niños, adultos murieron, muchas personas. Fue algo terrible y muy triste. Este año en Estados Unidos van 185 matanzas. 185 matanzas, de esos mass shootings, 250 personas han muerto y 780 heridos, y no van sino 6 meses del año.
Esto es tan común, estas matanzas se han vuelto tan común que inclusive uno de mis hijos en el 2019 le tocó una. Él estaba en un lugar que había mucha gente, entró este hombre a disparar y le mató a unos y a otros los hirió. Le tocó salir de allí como tipo película, arrastrándose, tenía su carro, al otro día casi no podía, porque la policía tenía el control de todo. Terrible estaba sucediendo eso allí. Pero si eso les parece mucho y todo, uno muchas veces dice, las matanzas en Estados Unidos están terribles. Bueno, Colombia tiene 6 veces más asesinatos que los Estados Unidos. De hecho, es el 7º país del mundo en donde matan a más personas. ¿Y qué tal de las guerras? Solamente pensar en las guerras, terrible. Ucrania, Rusia, peleándose, Sudán y otras más. O lo que sucede en Honduras, con las pandillas, es el país más violento del mundo. Es triste ver el mundo, es desalentador ver lo que está sucediendo. Y eso nos hace pensar, o nos haría pensar que el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor. Y por eso es importante e urgente que sepamos exactamente cuál es el mensaje cristiano y qué tiene para ofrecer ese mensaje cristiano, no solamente para nosotros, sino para todas las personas en general, porque al final es lo único que queda. Es el único medio que trae esperanza al mundo. La salvación es un tema crucial. Y este sermón que está predicando aquí Pedro, este sermón que dejó Pedro acá, nos ayuda a ver esa salvación de una manera especial. Ya vimos en nuestro último estudio cómo Pedro explica el significado de la muerte de Jesucristo. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que Jesucristo debía padecer. Esa es la muerte. Esta es una muerte, pero no es como las muertes que vemos en las noticias, que son cercanas a nosotros o cercanas a nuestros familiares. Esta muerte, en vez de traer desánimo, trae esperanza. Y vimos cómo Pedro les dijo que la muerte de Cristo era la manera que Dios ofrecía el perdón, dándoles la oportunidad de borrar sus pecados. Pero si notan, los textos que siguen y que acabamos de leer, Pedro tiene más que decir. No solo habló de la muerte de Cristo, sino de más, da más información, y por eso quiero que presten atención, porque el Evangelio no termina allí, no termina con la muerte, comienza con la muerte, sí. Y la muerte de Cristo es la primera necesidad que todo ser humano debe entender, porque es la muerte de Cristo que le puede reconciliar con Dios. Pero luego el mismo apóstol continúa diciendo que lo que Jesús ha hecho hasta ahora era solo una parte de lo que iba a hacer después, o de lo que va a hacer después. Lo que ya había sucedido no era el final o el fin y el propósito final de Dios. Hay más. La mayor parte continúa. Y noten cómo lo empieza a elaborar Pedro desde el versículo 16. Dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, hablando del hombre lisiado, a quien veis y conocéis. Pedro les recuerda eso a los que estuvieron allí presenciando el milagro. Este pobre hombre que lo dejaban allí en la puerta todos los días y todos venían y lo veían, lo conocían, sabían quién era. Cuando entraban al templo por la puerta de la hermosa, todos lo veían, todos sabían quién era él. Y Pedro lo que hizo fue utilizar esto para su predicación. Él dijo, ¿se asombran al ver a este hombre ahora caminando y saltando y alabando a Dios? Y no les dice esto para que pongan atención en el milagro, sino que presten atención en otras cosas. Y esas otras cosas es, ¿quién hizo a este lisiado que naciera así? Antes de ser curado, ¿quién lo hizo así? ¿Y cuál es el significado de esta sanación? Eso es lo que quiere tratar de mostrarles Pedro. Lo que sucedió a este hombre no es más que un anticipo de lo que le va a suceder al universo. Y ese es el tema sobre el que quiero llamar hoy su atención. La curación del cojo
no es más que una ilustración de lo que Dios en Cristo hará a todo el cosmos. En otras palabras, debe darse cuenta de que una parte de la predicación del mensaje del Evangelio es que la salvación no es meramente un asunto individual o personal, involucra a todo el universo. Lo personal es una parte vital, por supuesto, pero no se detiene allí, involucra más. Y Pedro lo expresa de esta forma: Jesús es el Cristo, lo que significa que Él es el Mesías. Él es el designado por Dios, preordenado por Él antes de la fundación del mundo para dirigir este gran movimiento, este monstruo, si lo quisiera poner así, de lo grande que es la salvación. Él es un líder, Él es un salvador. Y Pedro continúa de una manera muy interesante. Él dijo: Moisés dijo, el Señor Dios os levantaré un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestéis atención en todo en cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro del pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Eso está en Hechos 3, versículos 22 al 24. Pedro está diciendo que el Señor Jesucristo no solamente fue predicho por Moisés, sino que él mismo, Moisés, describió a Jesús. Moisés fue el gran líder, si lo recuerdan, que sacó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida de Canaán. Pero no tuvo el privilegio de verla personalmente porque él fallece antes de entrar. Pero Moisés lleva a todo este pueblo hasta el río Jordán y todo les dice lo que tenían que hacer para cruzarlo. Él era el líder, era un líder designado. Y el hombre de Dios había escogido a uno para guiar a este pueblo del cautiverio a la libertad, a esa leche que fluye, a esa tierra que fluye leche y miel. Pero como Moisés mismo ha dicho, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirás, dice Deuteronomio 18:15. La obra del Mesías es guiar a todo el universo de la esclavitud al paraíso. Es así como el apóstol elabora esta gran declaración y es una parte importante de la predicación del Evangelio. Aquí entonces está el mensaje. Dios tiene un plan para el mundo, para este mundo en el cual nosotros vivimos. En Cristo va a ser salvado este mundo y restaurado. Pero aquí vienen las grandes preguntas. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder? Y la respuesta dada por el apóstol viene como un desafío directo al mundo moderno. Esto es lo que los hombres y las mujeres no aceptan. No les gusta, desprecian esta verdad. Esa respuesta de que la salvación está en el futuro, de que es apocalíptica, que es un gran evento que está moviéndose en este momento, la creación va para allá. El mundo hoy no lo ve de esta forma. El hombre quiere salvar al mundo. Eso es lo que quiere en este momento el hombre, salvar a este mundo. El hombre no va a salvar al mundo. El mundo se va a destruir. Todo lo que tenemos acá se va a destruir. Ahí, a veces hablo con mi esposa y digo, qué tráfico, qué terrible. ¿Por qué hicieron estas calles de esta forma? Pasamos en la mesa no hay andenes. Está terrible. Andar por el pueblo de la mesa es terrible. ¿Por qué las hicieron así? ¿No? ¿Cuándo las van a arreglar? Nunca las van a arreglar. ¿Qué importa si se van a destruir todas? Se va a acabar este mundo, no va a quedar. No existe, todo va a ser restaurado. No hay que ponerse a pensar en eso. A la gente no le gusta esa visión de otro mundo. Ridiculizan esto. Dicen, la gente en el pasado solía hablar sobre el otro mundo. Eso es maravilloso cuando éramos chiquitos, calles doradas y arpas y todo eso. Eso es cosa de niños. ¿No? Yo ya crecí, yo ya no necesito este tipo de cosas. Lo que queremos es un mensaje
que nos ayude. Si el cristianismo va a ayudar, deme un mensaje que me ayude ahora. Yo quiero que me ayude ahora con mis problemas. Queremos algo de este mundo. No sirve de nada decirnos lo maravilloso que sucederá en algún momento de la historia. Lo que queremos es que este mensaje nos dé algo ahora, mientras estamos viviendo en este mundo, y nos dé algún tipo de seguridad y de felicidad. Y ese es el verdadero mensaje, ese es el mensaje que la gente espera. El Evangelio debe ser algo que nos enseña cómo reformar a este mundo, cómo arreglar las leyes, los movimientos sociológicos, la educación. Eso es lo que debe ayudar el cristianismo. Y ese es el tema de los últimos años. Pero eso simplemente es el evangelio social. Y ha habido un gran debate, no hace tanto, entre grandes eruditos y quienes eran inclusive amigos del pastor MacArthur. Ellos, porque el pastor MacArthur no ve la justicia social como ellos la ven, se separaron. Algunos de estos ven la justicia social todavía más allá, inclusive hablan de que los cristianos tienen que pedir perdón y restaurar a una raza, la raza negra que vivió en esclavitud por las atrocidades cometidas hace 200 años. Y son atrocidades, nadie está diciendo que no. Pero así hay muchas situaciones sociales que la gente espera que los cristianos solucionen. Y es cierto, está mal lo que se haya hecho. Pero el cristianismo no es una visión de vida, no es una visión del orden social, en realidad es un conjunto de principios y de verdades que encontramos en las Escrituras. Pero no solamente son principios y verdades. No es ahora que los cristianos tienen que persuadir a los gobernantes. Muchos eso es lo que hacen. Quieren poner a alguien en el gobierno para que cambie el gobierno. O algún empresario, o poner cristianos en los sindicatos para que hagan las cosas mejor. Porque piensan que si así se hace, nos vamos a deshacer de los problemas. Vamos a reformar el mundo. Vamos a tener una sociedad feliz. Haremos que la gente deje de matar a otros. Haremos que la violencia se acabe y que ya no hayan guerras y que se acabe el racismo. De esta forma va a haber paz en el mundo y viviremos felices y comeremos perdices. Y en ese momento habrá tiempo para beber, bailar, jugar y hacer las cosas que nos gusta hacer en este mundo. Pero quiero mostrarles que esto es una negación del Evangelio. Esa es la objeción al Evangelio social. Es exactamente lo contrario de lo que fue enseñado por el apóstol Pedro. Noten lo que hace, versículo 19. Por tanto, dice él, arrepentíos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. E inmediatamente Pedro lo llevó a esto, a que Dios envió a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Si notan, no hay ni una palabra en el sermón de Pedro acerca de una reforma social. No hay ni una palabra acerca de salir a predicar el Evangelio para hacer que la gente viva una vida mejor o para influenciar en el gobierno de alguna forma, influenciar en el gobierno de Roma con el fin de poner en práctica estas cosas. No, así no es como Pedro predicó. Recuerde, este es el primer predicador de la iglesia cristiana. Y aquí está un resumen de su mensaje. Y qué gran oportunidad nos ha dado nuestro Señor en dejarnos este sermón. La multitud se ha reunido, quieren escuchar y Pedro les dice lo que va a ser el futuro. Ahora bien, esto no solo era cierto para la predicación de Pedro, también nuestro Señor predicaba de esta misma manera. Nunca dijo nuestro Señor Jesucristo que iba a mejorar las cosas, que cada vez iban a estar mejor.
De hecho, dice exactamente lo contrario. Él dijo, tal como ocurrió en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y está poniendo esa ilustración al lado de lo que está sucediendo ahora. Fue lo mismo, dice él, el versículo Lucas 17, 28, dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma y llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Nuestro Señor dice que los hombres malos van a empeorar cada día más. O sea que lo que estamos viendo no es ni siquiera lo que uno ni siquiera puede esperar que esto mejore. Va a ir empeorando cada vez más. Él dijo, Marcos 13:7, y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Así que el apóstol Pedro no está más que repitiendo lo que ya ha dicho nuestro Señor con sus propios labios. Nuestro Señor ofreció como única esperanza algo en el futuro. Y encontramos lo mismo en esta predicación del apóstol Pablo, de hecho en todas sus epístolas. Pedro mismo también dijo en segunda de Pedro, hablando del día que iba a venir del Señor, Pedro escribe esto, dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, Pedro, hablando de Pablo, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y si leemos el libro de Hechos, en el capítulo 17, allí hay un pequeño resumen del sermón de Pablo en esta ciudad de Atenas. Allí encuentra que Pablo predicó precisamente lo mismo que ha predicado Pedro aquí. Y esto es lo que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y como Pedro nos recuerda, ese es el gran mensaje del Antiguo Testamento. Los profetas también hablaron de esta gran era futura. ¿Recuerdan a Isaías 65? 25 dice, el lobo y el cordero pasarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para siempre la serpiente, el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Ese es el mensaje universal de las Escrituras es algo futuro. Así que la idea moderna de que el cristianismo es un movimiento de reforma social es errado, o que es principalmente político. Eso es una negación a las Escrituras y eso es trágico. Y no solamente eso, sino también esta enseñanza está refutada a través de la historia. El cristianismo ha estado en este mundo por más de 2000 años y no ha cambiado al mundo. La historia está en contra de esta idea moderna de que el cristianismo hace mejor este mundo. La historia ha subido, ha bajado, hay retrocesos, pero para mí es la prueba contundente acerca de esto. El cristianismo verdadero sigue intacto, y si el cristianismo fuera una revolución social de forma mundial, si el cristianismo pudiera deshacerse de las guerras, la violencia y enseñar a la gente cómo vivir juntos en armonía en sus trabajos, en sus industrias o con sus problemas, si solo fuera un programa social y político, entonces el hombre del mundo estaría en control. Solamente bastaba poner las ideas cristianas al lado y eso iba a funcionar, pero ese no es el mensaje. El cristianismo ha estado por más de 2000 años y no ha logrado ese propósito. Solo basta ver el mundo está perdido. El cristianismo, si se ve como una herramienta social, es un fracaso. No logra el cambio social, no funciona.
Es tanto así que los incrédulos preguntan si el cristianismo entonces es verdadero. Porque al ver la maldad de este mundo, la gente dice, pero el cristianismo no ha podido solucionar. Pues es que ese no es el propósito del cristianismo. Y ese sería un argumento perfectamente válido, por supuesto, de un incrédulo, decir, pero el cristianismo no ha hecho nada. Pero es que ese no es el propósito. Y las personas que lo dicen, que tergiversan el cristianismo como un programa social y político, no tienen una respuesta para dar en estas situaciones. Pero es que el cristianismo nunca ha propuesto, nunca ha prometido ser un vehículo de reforma mundial. No hay ninguna declaración en ninguna parte de las Escrituras en ese sentido. La tragedia de esta falsa visión del mensaje cristiano es que no puede explicar la maldad, no puede explicar el estado del mundo actual, no puede. No tiene nada que decir con respecto al futuro, está totalmente en bancarrota. Los defensores de un evangelio social solo pueden seguir repitiendo que la gente debe ser persuadida a aceptar esta ética cristiana. Deben entrar en la política, y nosotros tenemos políticos porque piensan que cristianos entrando en la política van a transformar un país, arreglar el mundo, pero no es por ahí. Pedro dijo, ¿quieres saber de qué se trata todo esto? Él envió a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, versículo 20, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Esto le sucederá a todo el universo. ¿Qué es lo que va a sucederle? La restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Y qué significa? Bueno, déjeme exponerlo. Una vez más, es una tarea simple. Vamos a leer solamente los encabezados que el mismo Pedro nos está dejando aquí. Y la primera frase que dice es, a quien el cielo debe recibir. Pedro acaba de decirle a la gente que este Cristo murió en la cruz en el Monte Calvario. Le dijo, ¿por qué murió Cristo? Y luego, como vimos, le recordó que Cristo no permaneció en la tumba. Versículo 15, y distes muertes al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero Pedro da un paso más allá. No solo la resurrección, sino que algo más sucedió después de 40 días, y es la ascensión, a quien el cielo debe recibir. Y si vemos ese primer capítulo, regresamos, allí encontramos que el Señor está hablando con los discípulos, diciéndoles que se queden en Jerusalén, donde van a recibir, después de que Él parta, el Espíritu Santo. Entonces, allí en el versículo 9, capítulo 1, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. La ascensión es una parte clave del mensaje evangélico, de la predicación del evangelio. Y una nube lo recibió. Lo que le está diciendo es, no solo somos testigos de su resurrección, sino que somos testigos de su ascensión. Y esto sucede 10 días antes de la fiesta de Pentecostés. Y es parte de la predicación del evangelio, decir que Cristo ha sido elevado al cielo. Y las escrituras del Nuevo Testamento nos dicen que después de ascender, Él pasó por los cielos y llegó al cielo mismo y se sentó a la diestra de Dios en la gloria eterna, y todavía está sentado allí. Sabemos mucho de lo que nuestro Señor está haciendo allí en el cielo. Sabemos que Él está reinando. Antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacéis discípulos, ¿recuerdan? Mateo 28, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él tiene toda la autoridad, Él está en este momento reinando con toda la autoridad, como dice el versículo 18. Aquí está la vida cristiana, o esta visión cristiana de la historia.
quiere entender el mundo moderno, quiere entender los últimos 2000 años o más de 2000 años, quiere conocer el futuro de la raza humana. Bueno, el mensaje cristiano es el único que da la explicación correcta a esto. Y es este mismo Jesús que está sentado allí a la diestra de Dios en los cielos y que está gobernando. Él gobierna, Él rige sobre este universo. ¿Y qué más está haciendo? Él está llamando a un pueblo para sí mismo. Él envía a sus discípulos y les dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Les voy a dar poder, dice, para que puedan testificar de lo que ven, de lo que saben, de lo que han experimentado. Y los envió a Jerusalén, a Samaria y a todos los confines de la tierra. Los envió a hablarles acerca del universo, a hablarles del Hijo de Dios, para que ellos hablaran de que les predicaran que no hay sino un solo Salvador. Y nuestro Señor ha estado haciendo eso desde ese momento. Desde ese momento ha estado enviando trabajadores a todos los lugares, predicadores del Evangelio, hasta este día. Él ha estado llamando, él continúa llamando a su pueblo. Él ha estado formando un nuevo reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Esa es la historia en este Nuevo Testamento y continúa en la historia de esta iglesia cristiana, de toda la iglesia cristiana. A lo largo de todos estos siglos el Evangelio ha sido predicado. Entonces Él reina y al mismo tiempo está llamando al arrepentimiento. Y hombres individuales y mujeres han abierto los ojos, se les han abierto los ojos, han creído, han sido separados del mundo y se han convertido en miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, y han comenzado a vivir una nueva vida con una nueva esperanza. Han perdido el miedo a la tumba, el miedo a la muerte, y están capacitados para conquistar los pecados que antes les derrotaban. Y todo esto está sucediendo en este momento. Y todavía Él sigue enviando sus mensajeros, sus hombres y mujeres todavía están convirtiendo, están predicando el Evangelio y personas se están convirtiendo y siendo regeneradas. Pero el apóstol continúa diciendo que habrá un final para ese proceso. A fin, dice allí, de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Cuándo será? Bueno, Él nos dice, y Él envié a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros. Noten ahí. Y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros. ¿Cuándo va a ser esto? Si notan esas palabras, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, va a volver a este mundo, ahí lo dice. Y Él, Dios, envía a su Jesús, envía a Jesús el Cristo, envía a Jesús el Cristo. Él ascendió, ya se lo dije. En el primer capítulo dice que Él asciende al cielo a la vista de todos estos hombres en el monte Calvario. Y ellos estaban mirando firmemente al cielo mientras Él ascendía. Y aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Eso es lo que está Pedro en este momento diciéndoles. Los cielos lo retendrán hasta el momento que Dios lo envíe de nuevo, de vuelta a este mundo. Este es el corazón mismo y el centro del mensaje del Evangelio cristiano. ¿Cómo regresará nuestro Señor? Esto es lo que se les dijo a los discípulos, de la misma manera en que lo habéis visto ir al cielo. Él va a venir visiblemente, Él vendrá corporalmente. Ah, sí, pero su segunda venida va a ser diferente a su primera. Él no vendrá como un bebé indefenso, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él vendrá cabalgando las nubes del cielo, rodeado de una multitud de ángeles. Y esto es parte del plan de Dios, es parte esencial del mensaje cristiano. Simplemente lo que estoy diciendo es lo que está diciendo Pedro aquí. Eso no es algo que yo me inventé. Ciertamente no es
la teoría del hombre moderno. La gente de hoy no habla de estas cosas, sino se ríe de ello, ridiculiza estas cosas. Por supuesto que sí, se rieron de Jesucristo cuando Él estuvo en este mundo. Ellos no creían que Él era el Hijo de Dios, el Santo, el Justo. ¿Quién es este tipo?, dijeron. ¿Quién es este impostor? Pero hizo caminar a este hombre cojo. Así como ridiculizaron su primera venida, ahora ridiculizan su segunda venida. Pero ya lo ha dicho Pedro en 2 de Pedro 3:3, dice: ante todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación? El mundo entero se burla y siempre lo ha hecho. Dicen: ¿de qué sirve hablar de esto? ¿Cuándo va a venir? ¿Recuerda la respuesta de Pedro? Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No sé cuándo vendrá, dice Pedro, solo hay uno que sabe, y ese es Dios mismo. Todo lo que sé es que Cristo vendrá, Dios lo enviará. Dios no ha terminado con este mundo, porque Dios va a enviar a su Hijo de regreso a este mundo. Y la respuesta es: por la que hasta el día de la restauración de todas las cosas, ahí en el versículo 21, Dios va a enviar a su Hijo de vuelta al mundo. ¿Para qué? Para restaurar, para reconstruir todas estas cosas. Él ha prometido hacer esto, dice Pedro, desde la fundación del mundo. Él lo ha dicho a través de todos sus santos, apóstoles y profetas. Y Él va a enviar a su Hijo de regreso para que todo pueda ser restaurado. ¿Qué quiere decir?, pregunta alguien. Bueno, si realmente quiere entender la historia, si quiere saber por qué el mundo es como es hoy, si quiere saber si hay alguna esperanza para el mundo, escuchen, aquí está la única explicación. Dios va a enviar a su Hijo de regreso a este mundo para que todo sea restaurado. Esta es la profecía que nos da Pedro. Los hijos de Israel eran el pueblo de Dios. Él había llamado a Abraham y lo había llevado a la tierra de Canaán. Pero debido a esta hambruna tuvieron que irse para Egipto. Y allí, después de los días, Jacob y José han sido maltratados y la han pasado muy mal. Han perdido su libertad y su grandeza y eran esclavos gimiendo en una tierra extranjera. Pero Dios envió a un libertador llamado Moisés, y él, el profeta de Dios, lo guió a pesar de todas las dificultades en las que se encontraban a la tierra prometida. Y dijo Pedro: cuando Dios envíe a alguien al que fue profetizado por Moisés, va a enviar a uno nuevamente para hacer lo mismo. Él va a enviar a uno para que todas las cosas sean reconstruidas, regeneradas y restauradas. Y el apóstol Pablo lo expresó en una frase en Efesios que dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el principio. Cristo va a regresar para reconstruir el universo. ¿Y por qué necesita ser reconstruido? Ahí está la pregunta. Y aquí está la relevancia para usted y para mí. Este mundo en el que vivimos no es el mundo como Dios lo creó.
Él sí lo hizo perfecto. No había espinas, ni aguijones, ni enfermedad, ni parálisis, ni muerte. Era el perfecto paraíso y el hombre y la mujer eran perfectos allí, hechos a su imagen, a semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué este hombre nace cojo? ¿Por qué las matanzas? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué este gobierno habla de paz total y no va a haber paz total? Paz que nunca se va a poder lograr. ¿Saben por qué? ¿Por qué los celos? ¿Por qué las envidias? ¿Por qué la malicia? ¿Por qué el rencor? ¿Por qué hay tensión en las naciones? ¿Cuál es la causa de todo esto? Solo hay una respuesta y la única respuesta es que todo fue causado por la caída del hombre. El diablo tenta a Adán y Eva, ellos escucharon y cayeron y trajeron el caos sobre sí mismo y sobre todo el universo. Y cuando Adán y Eva cayeron, la humanidad sufrió de todas las maneras. A partir de entonces, hombres y mujeres sufrieron espiritualmente y siguen sufriendo. Perdieron la imagen de Dios, perdieron la justicia original, perdieron la paz de Dios, perdieron la felicidad, perdieron el gozo, inclusive temieron. Los conflictos internos comenzaron y ya no se podía confiar en nadie. Y no solo eso, el cosmos, la tierra misma sufrió, el universo mismo sufrió. Tanto así que Pablo lo habla en Romanos 8. Esto es algo que el mundo no sabe. Pues considero que los sufrimientos, dice Pablo en Romanos, de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación del Hijo de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino a causa de aquel que la sometió en la esperanza. Eso significa que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, versículo 21 de Romanos 8. Adán y Eva fueron los señores de la creación y Dios los puso en el universo para administrarlo por él. Pero cayeron y también cayó el universo. Cayó. Dios en ese momento maldice a la tierra. Fue entonces cuando llegaron las enfermedades. Fue entonces cuando entró la parálisis a ese hombre cojo. Fue entonces cuando entraron las espinas, los aguijones. Fue entonces cuando entraron las guerras y las matanzas. Fue entonces cuando todo lo que hace que esta vida sea lo que es, casi que un infierno alguno diría, entró. Y el mundo ha estado trastornado y se convierte en un caos día a día. Es un lugar de desorden, es un lugar de problemas, está maldito. Pero cuando Dios envíe a su Cristo, cuando Él envíe a su Hijo a este nuevo mundo, Él lo va a enviar de vuelta para corregirlo nuevo. Esa es la restitución de todas las cosas. El mundo en este momento está siendo gobernado por el diablo. Él es el Dios de este mundo, ¿cierto? 2 Corintios 4:4. Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Y eso no es falta de educación, no es la falta de educación lo que está teniendo problemas en este mundo. Los hombres y las mujeres más educados son igual o tan malos como los que son analfabetas. Por más que se hayan educado en grandes universidades, no están libres de pecado. Porque el problema no está en la educación, no necesitamos sacarlos de las grandes universidades de Bogotá y decir, uy, ahora este sí va a hacerlo bien. No, son pícaros igual que todos. No hay que hacer una investigación exhaustiva para ver estos grandes cerebros del país metidos en las drogas. Casi que, si le pregunta a todos en el gobierno, casi todos han usado drogas. Yo recuerdo a un familiar de un compañero, un tío de él, cuando estábamos en la universidad, este hombre brillante, había estudiado en una buena universidad, tenía un trabajo en un banco, le estaba yendo súper bien, pero todas las noches yo llegaba a estudiar con mi compañero, él se fumaba una cosa así de grande. Todas las noches llegaba y ese hombre todo el tiempo fumaba marihuana. No es un problema de conocimiento ni de educación.
Es un problema de pecado, porque este mundo está gobernado por Satanás. Hay desorden, lujuria, pasión. El mundo está al revés. Pero Dios no va a permitir que el diablo se salga con la suya. Hay una victoria final. Entonces, ¿qué pasará? Alguno dice, predique el evangelio, y algunos gradualmente van a ser educados y la gente va a vivir mejor. Pero eso es cierto. Se ha intentado por más de 2000 años, pero eso no funciona. Nunca va a tener éxito porque el hombre está tan podrido que debe nacer de nuevo. No solo no hay esperanza en eso. La única esperanza que tenemos es en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él va a regresar y Él va a juzgar a este mundo con justicia. Y no solo va a condenar a todos los que han muerto en el mal y en el pecado, sino a todos los que han rechazado su ofrecimiento. Satanás va a ser finalmente destruido. Y Cristo, mientras estaba en este mundo, ya derrotó al diablo. Pero ese enemigo que ya está vencido, aún va a tener una destrucción eterna. El diablo y el infierno, el mal, el pecado y todo lo que está contra Dios serán quemados en un lago de fuego hasta que no quede nada. Nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Y por qué? Todo por su nombre, y bendito sea su nombre. Cristo va a restaurar este universo, y Pablo lo dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, pero va a llegar un día en que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Pablo nos dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación del Hijo de Dios. Estos hijos son los hombres y mujeres que han creído en el Evangelio. Es nosotros esperar por esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Son las personas que han escuchado el mensaje y que han aceptado. Así el mundo los siga ridiculizando. Y ellos se han vuelto tontos pensando que son sabios. Han sido, o nos hacen el hazmerreír del mundo, pero somos los hijos de Dios y somos parte de esa restauración. Y cuando Él venga, va a restaurarlo todo. Va a restaurar todos los planetas, todos, Marte, Júpiter, el Sol y todos. Todo el universo va a ser restaurado a su perfección, a esa forma original y absoluta que Él diseñó y así lo prometió. Y usted y yo que creemos en Cristo, aquellos que nos han sido borrados nuestros pecados, nosotros también vamos a ser reconstruidos. Nuestros espíritus serán perfectos y lo conoceremos como ya hemos sido conocidos. Y gracia sobre gracia. Esa transformación se aplicará incluso a los cuerpos físicos, el cual transformará, dice Filipenses 3:21, el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas por sí mismo. Pero lo que dice es esto: ¿está interesado en este milagro? Aquí hay un hombre nacido cojo, pero ahora de pie caminando, saltando y alabando a Dios. Pero todo el universo va a ser lo mismo, y los hijos de Dios caminarán y saltarán y alabarán a Dios en este universo renovado. La muerte es causada por el mal, por el pecado, por esa rebelión contra Dios, pero Él vendrá y va a restaurarlo todo. El mundo será restaurado a su gloriosa perfección, y todos los que creen en Él serán como este hombre. Aquí hay una muestra, esta es una ilustración. No habrá más suspiros, dolor, no más enfermedades, no más dolencias. Dios va a enjuagar todas las lágrimas de sus ojos. No habrá más muerte. Será gloria y gloria eterna. No habrá nada malo, nada que conduzca o que reduzca la gloria. Esa es la historia futura. Esa es la predicación cristiana. Este mundo no va a mejorar.
no va a estar mejorando, no estamos en un proceso de mejoramiento continuo, no. De hecho, estamos cada vez peor y vamos a seguir peor, cada vez más. Pero, ¿qué importa? Deje el mundo que haga lo que quiera. Al final, no puede hacer ninguna diferencia. Es lo que yo les decía, nosotros no podemos cambiar la mesa. ¿Qué vamos a cambiarla? No vamos a cambiarla. Eso va a ser todo destruido y todo nuevo. En su propio tiempo. Así como Él envió a su Hijo por primera vez al mundo, Él lo va a enviar de nuevo y Él va a destruir su enemigo. Y va a destruir a todo hombre que no se haya sometido. Eso es tan seguro como que nosotros estamos aquí hoy. Estas cosas van a suceder. Por eso, ¿qué importa las dificultades? No se preocupe. El problema que hay que tener claro en la mente es, usted está listo para este evento cuando Él venga. Porque Él viene a juzgar a este mundo entero. Y va a destruir a todos aquellos que no han creído en Él. Si usted no ha creído en Él, ese sí es un problema. Porque Él viene. La única esperanza para este mundo es que el Hijo le salve de la esclavitud, de la corrupción, a esa gloriosa libertad que tienen los hijos de Dios. Nada importa más que eso. Eso es lo más importante de todo. Incluso a la luz de este mundo, de este universo, ¿qué es inclusive en este universo la muerte? Que al final, ¿qué importa? No es nada. Lo único que importa es que debe conocer a Cristo y que debe ser reconciliado con Dios. Escucha a Pedro, dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta de impiedad? Esperando apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Segunda de Pedro 3:11 al 14. Olvídese de su gran intelecto y de todos los supuestos problemas intelectuales. Enfrente a este futuro, mire a ver en dónde se encuentra. Y si cree que el Hijo de Dios fue crucificado y murió para que pudiera ser perdonado, y se arrepiente, o si no lo ha hecho, arrepiéntese. Pero si cree en este Hijo de Dios que ha sido resucitado, que ascendió y que ha sido glorificado, y que va a regresar y que va a restaurar todos estos cielos nuevos, va a hacer estos nuevos cielos y esta nueva tierra donde mora la justicia y donde el diablo ya no triunfa y el infierno y todos sus enemigos van a ser castigados, Él va a restaurarlos. Si cree en esto, descanse en que esa esperanza es algo seguro, es algo fijo, no se va a ir. Por eso puede disfrutar esa esperanza para siempre. No importa lo que esté pasando en el mundo, ¿qué importan las matanzas? Son trágicas, es difícil, pero ¿qué importan? Estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo lo vamos a ver porque no ha sido restaurado, pero va a ser restaurado en su momento cuando Él lo decía, en el tiempo que Él lo decía, y ese tiempo es cuando venga el Señor Jesucristo a este lugar a hacer justicia, y va a haber justicia. No se preocupen, descansen, duerman esta noche con tranquilidad, porque es una esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias que tú nos das el consuelo, nos ayudas a poner nuestros ojos en el lugar correcto, nos ayudas, Señor, a descansar en tu Hijo Jesucristo, a ver estas verdades y disfrutarlas y gozarnos en ellas, a pesar de ver la maldad y las situaciones y
los robos, la inseguridad, el narcotráfico, la maldad del hombre, todo lo que vemos y que va en aumento, Señor, descansamos en que tenemos un futuro al lado tuyo para siempre, perfecto. Gracias te damos por tu palabra y por esa esperanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.